¿cómo les va? Bueno, vamos con otra clase de la parte jurídica vial de segundo año. Bueno, vamos a ampliar un poquito lo que les dije en el otro video, ahora un poco más dirigido a este tramo, digamos, de clases que tenemos con ustedes en esta ya segundo año de Derecho Penal, ¿no? En realidad legislación en general. Bien, vamos a seguir un poquito con el tema de las normas. Si bien algo se había explicado en el video anterior, vamos a puntualizar cómo funciona el sistema de normas ya un poquito más dentro de lo que tiene que ver con tránsito, ¿sí? Como sabemos, el Código Penal argentino no establece un parámetro o habla específicamente de lo que tiene que ver con el tránsito, sino que está solucionado a través de una ley, la 24449, que es una ley nacional. Esa ley, que como toda ley nacional ya sabemos es dictada por el Congreso de la Nación Argentina, aplica para todo el país. Ahora, como ustedes saben, por eso hago referencia al video anterior, hay una prelación de normas. Al momento de establecerse nuestra Constitución Nacional, el Estado Nacional y los Estados provinciales convinieron en que estos últimos iban a mantener o detentar algunos derechos que iban a hacer, como generar su propia constitución de carácter local, o sea, la constitución provincial. Y por otro lado, esa constitución provincial los facultaba a tener su propia legislación en algunas materias. Básicamente en todas las materias procesales. Por eso estoy repitiendo un poco lo que ya sabemos. Cada provincia tiene su código de procedimiento y a nivel nacional rige un solo código de fondo con respecto a las leyes, ¿no? A la ley nacional penal. Pero claro, con el régimen civil pasa lo mismo, con el régimen laboral también. Ahora, ¿qué pasa? Con otras normas, como puede ser el caso de la norma de tránsito, o lo que tiene que ver con para hablar más específico a la actualidad, con lo que tiene que ver con la seguridad vial o el derecho relacionado a la circulación vial, no es igual, no se conforma de la misma manera. O sea, existe una ley nacional que es la 24449, pero que para poder ser aplicada, cada provincia tiene que dictar una ley provincial en la cual asuma o se subsuma, mejor dicho, en esa ley nacional. Y esto sucedió con la provincia de Buenos Aires. Todas las provincias de nuestro país tuvieron que hacer esta aceptación de la ley 24449, pero no era obligatoria. O sea, las provincias podían mantenerse con su propia ley o tomar esta ley. Obviamente, si optaba por tener su propia ley, lo que se pretendía que esta propia ley no estuviese confrontada o no chocara, digamos, con la ley nacional. La mayoría de las provincias han optado, o ya a esta altura calculo que debe quedar, si quedan muy pocas, han optado por suscribir, o sea, tomar esta ley como la ley principal, o sea, la ley nacional. ¿Qué ventajas o desventajas tiene? Bueno, nada, que es una ley que está bastante ayornada, o sea, es una ley relativamente nueva, con lo cual podemos ir viendo que está muy actualizada con lo que hoy en día sucede a nivel vial en casi todos lados. Nos da la tranquilidad de estar realizada por el código, la legislación nacional, con lo cual permite
o se presume, mejor dicho, entender de que estaría ya como más elaborada que tal vez una ley provincial. Independientemente de eso, la ley tiene un decreto reglamentario, o sea, la ley provincial, ¿no? Tiene un decreto reglamentario que, como ustedes saben, los decretos reglamentarios lo que hacen es permitir al Ejecutivo aplicar una norma como en este caso, que es extra poder, o sea, la ley es nacional, a través de la ley provincial 13927, lo que hace en la provincia es generar este decreto reglamentario 53209, que hace que yo pueda decir cómo es el procedimiento para aplicar la ley de fondo, que sería la ley de tránsito, ¿sí? Vuelvo a insistir, la relación es ley 24449, ley nacional, ley 13927, ley provincial, que dice que vamos a tomar como ley principal a la 24449 por esta cuestión que yo les decía de independencia de la provincia, de tener la posibilidad de dictar algunas normas. Justamente el carácter de tránsito tiene la facultad de poder dictar su propia norma, pero como la 24449 es una norma que está muy bien dictada, muy bien, bastante ayornada, no tiene mucho sentido dictar una ley paralela cuando está esta que invita a las provincias a que la tomen como propia. Entonces directamente se aplicó el decreto reglamentario y tiene doble finalidad. Una, establecer cómo llevar adelante la aplicación de la norma, y segundo, que cualquier modificación que pretenda hacer en cómo llevar adelante la norma no necesita que la ley se modifique, o sea, lo puede modificar directamente el gobernador, o sea, el Poder Ejecutivo de la provincia, a través de una modificación en el decreto. O sea, como ustedes saben, las leyes las dicta las cámaras de diputados, senadores, ya sea de la provincia o de nación, según corresponda, y los decretos reglamentarios los dicta el Ejecutivo. O sea, no necesita que el Parlamento discuta cómo se va a hacer, solo lo dirime directamente la parte ejecutiva, o sea, gobernador y ministros. Esto le da más agilidad y obviamente le da un manejo más independiente al Ejecutivo. Bien, entonces, volviendo un poquito a esto, ¿por qué hablamos de esta cuestión? Porque tenemos que entender cómo funcionan las normas en relación a su jerarquía. Algo habíamos hablado de las normas principales, Constitución Nacional, Derecho Penal, bueno, derecho procesal y demás, y en esto es algo parecido. Tenemos la ley 24449 de raigambre nacional, que aplica en todo el territorio siempre y cuando la provincia acepte que eso sea así. Hoy casi todas lo han aceptado. Esa aceptación se hace a través de esta ley 13927, que es una ley por debajo de la nacional, es una ley provincial, y el decreto, que todavía está por más abajo porque no depende del Poder Legislativo, sino que depende del Poder Ejecutivo. Por lo cual esa referencia de normas nos va a dar una jerarquía de normas, una prelación, ¿eh? ¿Cuál es la más importante? O la por lo general tiene relación con el ámbito de aplicación, y bueno, y las menos importantes o de menor ámbito de aplicación. Esta ley, entonces, decíamos que se aplica más que nada a lo que les va a servir a ustedes cuando eventualmente tuvieran que trabajar en el ámbito o en el área de vial, de policía vial, es este decreto 532, que es el que se aplica realmente, que es el que nos dice cuáles son las sanciones que se van a aplicar, en qué consisten esas sanciones, bueno, y demás cosas que ya veremos cuando nos toque desarrollar el tema de ese decreto en particular, la ley 24449, que va bolillas más adelante. Pero ahora lo que quiero que les quede claro es que, por un lado, la normativa es esta, tiene esta prelación, y así como tiene prelación la normativa, también tiene prelación las sanciones, ¿eh? Como ustedes saben, las sanciones prevén
la privación legal de la privación legal, perdón, de la libertad, las multas y otro tipo de restricciones que también veremos llegado el momento, como el secuestro de la licencia de conductor, bueno, y el secuestro del vehículo y demás, ¿sí? Que son restricciones que tienen que ver de acuerdo a la sanción correspondiente, o sea, son sanciones, perdón, que tienen que ver de acuerdo a la violación cometida en la normativa, y que eso va a hacer que los entes de aplicación de la norma tomen una u otra medida de acuerdo a lo que corresponda, ¿sí? Y a lo que establezca la falta cometida. Bien, dicho esto, ya más o menos tenemos un panorama de cómo es la organización legal. Es como todas las normas, siempre va a prevalecer la nacional y de ahí para abajo la provincial, si hubiera alguna normativa municipal. Después vamos a ver que esto por ahí, como es nuestra primera charla directa sobre el tema, les había comentado que el video anterior era un video genérico donde hablaba un poco de la norma como para que ustedes se introdujeran en el tema. Acá ya vamos sobre los temas específicos. Tenemos que entender entonces que la seguridad vial se aplica como seguridad vial en todo el ámbito del país y en todo el ámbito de la provincia. En el caso nuestro somos de la provincia de Buenos Aires. Pero en la realidad, o en la práctica más que en la realidad, la policía va a estar autorizada, por decirlo de alguna manera, o tiene una injerencia principalmente con el rol principal de institución de aplicación, la policía, en lo que tiene que ver con lo que se llama rutas o accesos viales. O sea, la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires va a tener injerencia directa sobre estas normas de falta de tránsito, por decirlo de alguna manera, o faltas viales, solo en lo que se considera red vial, ¿sí? Rutas, ya sean nacionales o provinciales. ¿Está claro? ¿Qué pasa con el resto del espacio donde uno se desarrolla? La ciudad, por ejemplo, ¿no? O el pueblo. Bueno, allí va a tener intervención directa sobre las normas de tránsito, en principio la municipalidad con sus agentes de tránsito, ¿sí? Que todos conocemos. En cada lugar, en cada ciudad, en cada pueblo hay un cuerpo de agentes de tránsito que se dedican a controlar toda la parte del desplazamiento de vehículos y el cumplimiento de la normativa. Ahora, ¿esto a qué obedece? Bueno, en principio la policía debería poder tener, porque si son de carácter provincial, no tendrían por qué no poder actuar dentro del ámbito de la provincia. O sea, desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Quien puede lo más, puede lo menos, hay un axioma en el derecho, entonces tendría que poder aplicarlo. Pero bueno, por una convención que no tiene nada, no resulta ni más ni menos que una cuestión netamente económica, la provincia de Buenos Aires cedió ese poder de policía respecto del tránsito a los intendentes, con la finalidad de que las intendencias, los municipios, pudieran sostenerse económicamente con recursos genuinos, digamos, o sea, recursos que no tengan que venir de parte del Estado provincial. O sea, la aplicación de infracciones y el cobro de esas infracciones, que por lo general la mayoría de las infracciones de tránsito tienen como condena una multa pecuniaria, o sea, un pago de dinero por haber cometido determinada infracción, ingrese directamente a las arcas del Estado municipal, perdón. Y entonces de esa forma el Estado municipal pueda financiarse. Obviamente tiene que también poner todo ese grupo de gente a trabajar, ¿no? O sea, inspectores, capacitarlos, darle movilidad,
bueno, todo lo que ya sabemos que vemos habitualmente en cualquier ciudad medianamente grande de la provincia de Buenos Aires, donde está el cuerpo de inspectores de tránsito, que tienen motos, vehículos, grúas, bueno, más o menos, algunas lo tienen tercerizado, otras de manera directa. Ya veremos cuando llegue el punto cómo lo hablamos cada una de estas cuestiones. Bien, hasta acá vamos con esto de la jurisdicción o ámbito de competencia, para ser más correcto en el habla, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. O sea, si ustedes me preguntan directamente, ¿la Policía de la Provincia de Buenos Aires podría realizar una multa dentro de la ciudad? Y en principio no debería ser un impedimento estar dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque estaría facultado legalmente para hacerlo. Pero como hay una convención en la cual se establece que los municipios van a tener la regulación del tránsito dentro de su ámbito de competencia, la policía no hace ningún tipo de infracción dentro del ámbito, digamos, del ejido urbano, lo que se considera ejido urbano. Ahora, ha habido distintas etapas en la vida, desde que yo recuerdo estar en policía, donde por momentos se habilitaba al personal policial a que haga multas en algunos operativos, después por otro momento se deja de hacer, bueno, y así vamos y venimos en la normativa. Lo lógico, para no equivocarnos y establecer un formato de que ustedes puedan estudiar y entender esto sin que haya inconvenientes, ámbito vial, o sea, rutas provinciales y nacionales que transcurran, transiten por dentro de la provincia de Buenos Aires, intervención de la policía vial, la policía de la provincia de Buenos Aires. Ejido urbano, o sea, todo lo que está determinado como vías del interior de una ciudad, interviene específicamente el cuerpo de tránsito de ese municipio. ¿Está claro? ¿Sí? Es más fácil de entender. Después veremos si hay o no hay alguna posibilidad. Ustedes sabrán, los que se desarrollan en ciudades importantes, como puede ser Mar del Plata o una otra ciudad grande, saben perfectamente que si se encuentran con una infracción o aprenden a una persona por algún hecho X y detectan que hay una infracción, lo normal, lo más común es que se llama al cuerpo de tránsito y ellos vienen y labran la infracción directamente, o sea, con un talonario propio y demás, ¿no? La policía carece de esos talonarios. En una época, vuelvo a insistir, no sé ahora exactamente cómo está funcionando, si hoy hay en las comisarías algunos, pero en una época hubo, según el gobierno municipal, algún talonario para cubrir determinadas infracciones que se constataban por ahí al llegar un vehículo secuestrado a la dependencia, qué sé yo, no tenía registro la persona y se la detuvo por otro motivo, o sea, por un motivo más grave, o en un accidente de tránsito, al llegar a la dependencia le piden los papeles y no tiene el seguro, no tiene la licencia vencida. Bueno, en algunas dependencias había, no mucho tiempo atrás, talonarios de infracción que los podían completar ahí mismo, pero siempre cuando venía desde el ámbito más grave, o sea, desde un accidente de tránsito. Dicho esto, sinceramente hoy no sé si está funcionando de esa manera, pero igualmente tampoco es policía vial. Policía vial exclusivamente en el ámbito de las rutas, tanto sean nacionales o provinciales, que estén fuera del ejido urbano. Y los caminos rurales también, cuando están fuera del ejido urbano, sí que no hay otra, si no existe posibilidad de que opere la norma que hablábamos hoy, o sea, la custodia del cuerpo de tránsito, que por lo general no está, ¿sí? Por ahí es más probable que siempre que esté relacionado con el tránsito, ¿no? Estamos hablando. Porque por ahí ustedes van a decir, no, pero yo sé que en el campo hacen infracción la gente de la patrulla rural. Bueno, sí, pero la patrulla rural hace infracciones respecto al ámbito rural.
algún tipo, o sea, gente cazando sin autorización, o fuera de época que corresponda a la época de caza, o pescando, bueno, pero eso es otro tipo de contravención, es otro tipo de infracción a otra norma. Estamos hablando siempre de normas viales, ¿está claro? Bien. Entonces tenemos esa orden de predación, como siempre, las normas nacionales van a estar por encima, las normas provinciales por debajo, y las ordenanzas municipales, que no son más que leyes o normas de carácter local del municipio, más abajo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque, por ejemplo, si bien no es puntual de la materia, pero para que lo tengan presente, en ámbitos como Mar del Plata, por ejemplo, no se puede girar a la izquierda en avenidas, ¿sí? Sin embargo, si ustedes leen la 24449, no dice que no se puede, dice que no se recomienda girar. Si no hay semáforo, no se recomienda girar a la izquierda. Acá directamente está prohibido girar a la izquierda en cualquier avenida, salvo las que estén indicadas para hacerlo, ¿sí? Y bueno, ustedes tienen un ámbito, un lugar que conozco, algo que conocen Mar del Plata, que por ejemplo la avenida Luro, a partir de la avenida Jara hacia el oeste, digamos, hacia la ruta 2, tiene 2 o 3 calles, La Pampa, bueno, sí, La Pampa, y no sé, no hay otra más porque ya las demás son contramano, que le permite girar a la izquierda cuando no hay semáforo, o sea, no habiendo semáforo, perdón, no La Pampa, es Marconi, después de Jara, me equivoqué. Marconi y después creo que Uruguay son las 2 calles que se puede girar a la izquierda, porque del lado derecho no hay como retomar, digamos, la calle para poder cruzar. Entonces se autorizó en esos 2 lugares a que se gire a la izquierda. Y no recuerdo algún otro. Pero después, si ustedes quieren girar en la avenida Constitución o en la avenida Tejedor o la misma Jara a la izquierda, en principio no están autorizados y pueden ser multados. Sobre todo en las calles como Tejedor, que tiene algún tramo de Jara que tienen una plazoleta en el medio, un bulevar, que todo el mundo giraba. Bueno, ustedes van a ver que hay carteles en todas las intersecciones donde dice no girar a la izquierda, o en la avenida Constitución pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué es eso? Porque la norma no lo establece, pero bueno, teniendo la posibilidad de doblar a la derecha, retomarse, hacer un circuito por fuera de la avenida y tomar una calle que cruza, se prioriza esa opción, porque si no, los vehículos que se paran en el medio de la avenida, donde no hay semáforo de giro, no hay nada que lo autorice a hacer ese giro, con avenidas de mucho tráfico, lo que pasa es que genera la posibilidad de accidente, porque alguien viene medio distraído y no ve que están los vehículos parados, o se ponen atravesados hacia el bulevar, y cuando, por ejemplo, en Constitución son bulevares muy chiquititos, obviamente el auto queda cruzado en la avenida si dobla a la izquierda, y si no, lo que hacen es ponerlo medio en diagonal, lo que genera un montón de trastornos del tráfico, no solo para los que quieren girar, sino para los que vienen por la calle, digamos, transversal, o sea, la que corta la avenida. Entonces, bueno, se tomó esa decisión, que eso funciona en principio acá en Mar del Plata, porque es una ordenanza municipal. Si ustedes leen la ley no dice eso, ¿sí? Dice que no se recomienda el giro a la izquierda, pero que no se recomiende no quiere decir que no se pueda, son 2 situaciones distintas. Bueno, nada, no viene la materia en sí, pero para que lo tengan presente, porque hablaba de prelación de normas, o sea, cuál norma está por encima de la otra. Bien, ahora, ¿qué otras cuestiones tenemos que tener en cuenta respecto a las normas? Bueno, les dije primero, hay normas que establecen lo que se llaman penas, ¿sí? O sea, conductas que cometidas por el individuo generen la aplicación de una sanción que reviste la prisión, o sea, la privación de su libertad. Por otro lado, tenemos otro tipo de normas, algunas también de carácter penal, que hacen que
a mí se me puede aplicar una multa, ¿sí? A veces la multa en el ámbito penal es accesoria, o sea, hay un principal y accesoriamente se aplica la multa. Por ejemplo, hay normas que establecen que la persona no pueda realizar una actividad determinada, o sea, que para la cual estaba autorizado, pero ante la comisión de un delito que no requiere la prisión, o sea, la privación de libertad, pero sí se aplica una imposibilidad por ejemplo, en el caso, para ser práctico, en el caso particular es cuando se le quita la posibilidad de conducir a una persona, ¿sí? Se lo inhabilita para conducir, se lo inhabilita para desarrollar la carrera de médico, se lo inhabilita, además de esa inhabilitación, algunas veces trae aparejado como accesoria una multa también, ¿sí? O sea, no solo se lo inhabilita para hacer esa actividad para la cual estaba originariamente habilitado, sino que además se le aplica una multa pecuniaria. Las multas son básicamente la aplicación de el cobro de una cantidad de dinero que va a estar relacionado a lo que establezca la ley. No es que es una forma que tiene el juez arbitraria de aplicar la multa, o sea, de aplicar la condena, por decirlo de alguna manera, sino que eso tiene que estar establecido previamente, porque nuestro sistema legal determina que si toda norma tiene que estar, o toda sanción, mejor dicho, tiene que estar establecida con anterioridad a la comisión del hecho, o sea, y la comisión del hecho tiene que ser tipificada con anterioridad también. Entonces, lo que vamos a encontrar es que va a haber una norma que va a decir que ante tal conducta se aplica tal cantidad, tal pago. Como nuestro país tiene un problema con la cuestión económica, no se establecen ya hace tiempo pagos, o sea, no se establece cantidad numeraria de dinero, ¿sí? No se dice, por ejemplo, como en otros países, que ante tal infracción se le va a cobrar 100 pesos, ¿no? Que van a países como europeos, como España, Italia y demás, que ustedes pasan un semáforo en rojo y cuesta 500 euros de multa, vamos a suponer, no lo sé, pero digo, por decir algo. Y eso está así en la ley y va a estar por vida, o salvo que por algún motivo los legisladores de esos países quieran aumentar esa pena, entonces bueno, le agregan y le ponen un poco más de pena. Pero si no, en líneas de más dinero por la misma infracción. Pero si no, en líneas generales, tiene ese número y así se mantiene por años, porque no les varía, ¿sí?, la economía. No existe lo que nosotros tenemos, con que convivimos habitualmente, que es la inflación, o sea, la depreciación de la moneda. Entonces el monto siempre es igual. Como en nuestro país eso no puede sostenerse, entonces hay que hacer todos los años, hay que renovar la ley, porque si no, yo le aplico hoy 5.000 pesos de multa por un semáforo en rojo y el año que viene no es nada, o sea, aumentó todo 40%, imagínense que esos 5.000 pesos como si yo le estuviera cobrando 3.000 del año pasado. Entonces, lo que se hace, se establecen combos, o sea, conversores. ¿Qué quiere decir esto de conversor? Se utiliza una unidad de medida, una unidad de valor. Esa unidad de valor en algunas épocas se establecían como litros de combustible, en otra época como porcentajes de sueldos mínimos. Bueno, ya veremos después, cuando llegue el momento, de qué se está utilizando en esta normativa actualmente. Pero básicamente, para que les quede claro, hay un modo de establecer un pago por esa multa. Y ese pago, para actualizarse de manera natural, digamos, que no tenga que estar el legislador dictando una nueva ley o en el caso de nuestra provincia, el decreto reglamentario, estar modificándolo constantemente, se establece una cantidad de X de esa unidad. Y esa unidad
se va actualizando en relación a un vademecum propio, o sea, que está relacionada siempre con el costo de vida, y así podemos tener una tranquilidad de que no quede ese monto desvirtuado. Para que tengan como ejemplo, por si alguno quiere verlo, si ustedes toman un código penal viejo, una ley de narcotráfico vieja, la 23737, o sea, vieja me refiero que sea del 2004, 2005, por ahí, van a ver que figuran multas que son accesorias al delito del tráfico, de la tenencia y demás, en una cantidad de dinero X. Y después en la ley nueva, o sea, la ley actualizada, van a ver que tiene una unidad de medida específica que representa un valor X. Ese valor usted lo tiene que buscar para ver cuál es el índice de actualización, y ese índice de actualización es el que se aplica. Tiene 3 millones de unidades, por ejemplo. La unidad vale 10 pesos. Entonces, si son 3 millones, no, vamos a hacer 300.000 unidades. Si la unidad vale 10 pesos, bueno, tantas, 30 unidades, 30.000 unidades sale tanto, ¿sí? Y así se va actualizando un poco mejor. Y como es una ley penal, el juez puede, y como es una ley penal y es una sanción accesoria, el juez puede incrementarla en valores de unidad si lo cree conveniente. O sea, no es un monto fijo, va desde una cantidad hasta otra, o sea, de 900.000 unidades a 1 millón de unidades. Entonces, en ese juego que hace el juez, si ve que está desactualizado, puede aumentarla un poco o bajarla un poco si el número se hace muy elevado y la persona ya es de mucho más allá de lo que quiere sancionar. Es muy pequeño porque también se actualiza, no es que está determinado en pesos, sino que está determinado en un valor X, ¿sí? Bueno, nada, simplemente se lo daba como, pero no los quiero confundir más, pero sepan siempre que cuando hay así multas y demás, se utiliza una unidad de valor que está relacionado a algo que fluctúa medianamente acorde a la fluctuación monetaria que tiene el país. Es un problema exclusivamente nuestro, o sea, nuestro, digo, del país, de la Argentina o de otros países que tienen problemas con su economía y fluctúa todo el tiempo. Ustedes van a seguir comiendo, van a seguir, bueno, si tenemos suerte, ¿no? Vamos a seguir teniendo nuestras actividades, vamos a seguir con nuestro auto, vendiendo, comprando, pero en líneas generales lo que sufrimos es una modificación de los precios. O sea, si ustedes hacen cuenta, cuando ustedes eran chicos, no sé, un televisor costaba 10.000 pesos y hoy el mismo televisor cuesta 60.000. O sea, ¿qué se modificó? O sea, no digo el mismo, pero digo, el último televisor de determinada marca costaba 10.000 pesos y hoy el último televisor de determinada marca cuesta 60.000. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, todo el ciclo inflacionario al que está sujeto el país. Entonces, si ustedes tienen, y les va a pasar en el desarrollo de su vida, si esto no se revierte, van a vivir siempre periodos que el dinero va a ir sumando cero, y en definitiva el poder adquisitivo se va reemplazando. O sea, lo que antes compraba con 100 lo va a comprar con 1000, porque usted igual en lugar de ganar 1000 va a ganar 10.000, y así más o menos, si bien no es exacto, porque también se va perdiendo en cada uno de estos ciclos. Siempre el salario va por debajo de la inflación, o sea, si la inflación sube el 50, el salario sube el 40, bueno, y así vamos perdiendo un poquito de poder adquisitivo siempre. No tiene nada que ver con la materia, salió, les pido disculpas. Pero bueno, es un poquito para explicar por qué se utilizan unidades de valor y no un monto fijo, como puede pasar en cualquier legislación. Si ustedes buscan la legislación de tránsito, vuelvo a insistir, de España, Italia, no sé,
de Uruguay, por decir algo, van a ver que por ahí probablemente tenga fijada la sanción monetaria en moneda de ese país, ¿sí? Y en nuestro país no es así, van a tener una unidad de medida X o una unidad de valor, como quieran llamarlo. Bien, tenemos entonces, por un lado, la prelación de las normas. En el ámbito de lo que tiene que ver con la ley de tránsito, se va a aplicar la 24449, que es la ley de tránsito nacional, con la ley provincial, que es la que establece esa relación, y el decreto reglamentario 532/09, que es el que hace que la policía aplique. La policía va a aplicar su función en los corredores viales, o sea, rutas nacionales y rutas provinciales, para el resto, o sea, las ciudades y pueblos, queda supeditada esa función en los cuerpos de tránsito de las propias ciudades. La ley que se aplica siempre es la misma, ¿sí? Con más las ordenanzas municipales, como yo les había explicado en el caso de acá de Mar del Plata, que tiene la imposibilidad de girar a la izquierda en las avenidas, un hecho, un extra. En otras ciudades, no sé, Vicente López, por ejemplo, usted tiene que, si va a girar a la izquierda en una avenida con semáforo, se tiene que parar a la derecha, y hay una dársena para que ustedes entren con su auto por la derecha y luego giren. Y en la mayoría de las ciudades donde hay semáforo para girar, como en el caso de Mar del Plata, las dársenas están a la izquierda, o sea, sobre el centro de la avenida, y ahí pueden girar. Eso es una cuestión de ubicación y nada más, no pasa por otro lado. Hay normas que son particulares. En Ushuaia, por ejemplo, hay una norma muy particular, o había, no sé si seguirá manteniéndose, supongo que sí, que siempre tiene prioridad de paso la persona que va subiendo. O sea, como es una ciudad que tiene muchas subidas y bajadas por su composición, así como irregular, y como en ese lugar cuando hace frío o nieva son muy resbaladizas las calles, entonces siempre la prioridad de paso, no importa si es de derecha o izquierda, siempre la prioridad de paso la tiene el que va subiendo, ¿sí? El que está en subida, porque obviamente es el que se le complica más detener la marcha del vehículo y sostenerla. Se imagina que está subiendo una calle con una gradación importante de 10-12% de subida, si llega ahí y tiene que parar para que pase el otro, lo más probable es que el auto se le vaya para atrás y termina generando un accidente. Entonces es preferible que pare el otro, aun cuando venga por la derecha, así que bueno, eso se los cuento como un extra para que entiendan por qué hablo de normativas específicas de cada lugar. Y así habrá un montón, yo les cuento las que conozco, y nada, igualmente vuelvo a insistir, no tiene que ver con nuestra función o lo que eventualmente sería la función del personal de policía vial, porque esto es dentro de la ciudad y, como dijimos, la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía vial, tiene su injerencia, su ámbito de competencia en las vías nacionales y provinciales que se trasladan por dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Está claro? Así que esa es la premisa, digamos, para entender esta materia, este tema. Bueno, esto pretendía hacer una introducción más o menos o la ampliación de lo que hablamos en la clase pasada, de las normas superiores y inferiores, cómo van escalonándose. Así que bueno, nada, vamos a ir avanzando con estos temas y luego ya nos vamos a ir metiendo en algunos temas más específicos de la ley de tránsito en particular y cómo se aplica. Por otro lado, también les comento que puede haber un pequeño repaso en la parte penal y demás con lo que tiene que ver de accidente de tránsito. Bueno, pues ya lo vimos un poco el año pasado, pero bueno, va a haber que verlo otra vez, lo vamos así que es probable que ustedes vayan a ver los videos de nuevo y bueno, nada, tendrán que hacer la tarea correspondiente a esa actividad. Bueno, ya iremos avanzando con otros temas, así que los veo en otra clase y sigan adelante. Hasta luego.